Mi nombre es Lucía, y hasta hace poco, creía que mi vida estaba destinada a la devoción y la paz de un convento. Pero una tarde, un encuentro inesperado lo cambió todo. Ingresé al convento a los 22 años, buscando refugio de un mundo que me había herido. La vida religiosa me ofrecía estabilidad, propósito y una comunidad que prometía amor incondicional. Pero nada me preparó para conocer a Andrés. Él llegó al convento acompañando a su esposa, una mujer devota que lideraba las actividades de la iglesia. Desde el primer momento, hubo algo en su mirada que me desarmó. No era deseo lo que vi en sus ojos, sino curiosidad, tal vez un eco de las mismas dudas y vacíos que yo cargaba. Las primeras conversaciones fueron casuales, intercambios breves sobre la misa o eventos parroquiales. Pero cada palabra que compartíamos construía un puente invisible entre nuestros mundos. Fue una tarde lluviosa cuando todo cambió. Andrés ofreció ayudarme a llevar unos libros al almacén de la parroquia. El silencio del lugar y la cercanía de nuestros cuerpos hicieron que las palabras sobraran. Un roce de manos, una mirada sostenida más de lo permitido. Y, en ese instante, el muro de mi devoción comenzó a resquebrajarse. Sabía que estaba mal. Él era un hombre casado, y yo, una joven monja comprometida con mi fe. Pero en la soledad de nuestras vidas, encontramos algo que ambos necesitábamos desesperadamente: comprensión. Desde aquel primer roce, Andrés y yo comenzamos a buscar excusas para encontrarnos. Pasaban semanas sin que habláramos, y luego, un mensaje casual, una pregunta inocente, se convertía en la chispa que avivaba ese fuego que intentábamos negar. Todo empezó de manera sutil: una nota dejada en la sacristía, miradas furtivas durante las reuniones, encuentros breves que parecían casuales para cualquiera que los viera. Pero la tensión crecía, y con ella, la culpa. Recuerdo una noche en particular. El convento estaba en completo silencio, y yo no podía dormir. Mi mente estaba llena de recuerdos de Andrés, de su voz, de las cosas que me decía. «Eres como un refugio en mi tormenta», me había dicho una vez. Pero, ¿qué tormenta era esa? ¿Su matrimonio? ¿Su vida llena de responsabilidades? ¿Y quién era yo para ofrecerle refugio, cuando mi lugar era ser una guía espiritual, no una distracción? Fue entonces cuando recibí su mensaje. Había dejado un pequeño papel bajo la puerta trasera del convento. ¿Puedes verme mañana? Solo quiero hablar. Mi corazón se detuvo. Sabía que debería ignorarlo, pero al día siguiente, a la hora acordada, estaba ahí, esperando. Nos encontramos en un parque, lejos de miradas conocidas. Por primera vez, estuvimos juntos sin la máscara de la formalidad. Me contó de su matrimonio, de cómo amaba a su esposa, pero sentía que habían perdido algo esencial con el paso del tiempo. «No sé qué hago buscándote», dijo, mientras desviaba la mirada. «Solo sé que contigo todo se siente diferente». Sus palabras me desgarraron, pero también me llenaron de algo que no había sentido en años: conexión. Esa tarde, en medio de confesiones y dudas, ocurrió lo inevitable. No fue un beso apasionado, sino un gesto cargado de temor y deseo, un encuentro breve que selló nuestro secreto. Sin embargo, ese momento trajo consigo un peso insoportable. Cada vez que rezaba, cada vez que asistía a misa, sentía que traicionaba todo por lo que había trabajado. Y aún así, no podía dejar de pensar en él. El inicio de nuestra relación fue como caminar por una cuerda floja, siempre al borde del abismo. Andrés intentaba mantener las apariencias en casa, pero yo sabía que su esposa empezaba a notar algo. Ella seguía viniendo al convento, y cada vez que me hablaba, su amabilidad me dolía más. ¿Cómo podía mirarla a los ojos sabiendo lo que estaba haciendo? Por otro lado, las hermanas del convento también notaban algo en mí. «Has estado distraída últimamente», comentó Sor Teresa, la Madre Superiora, una tarde. «¿Pasa algo, Lucía?» Negué rápidamente, pero sabía que no podía ocultarlo para siempre. El día en que todo comenzó a derrumbarse llegó más rápido de lo que esperaba. Una tarde, mientras caminaba por el claustro,
Vi a la esposa de Andrés hablando con Sor Teresa. Sus ojos se cruzaron con los míos, y por primera vez, sentí que lo sabía. Esa noche, recibí una carta anónima en mi celda. Sé lo que estás haciendo. Detente antes de que sea demasiado tarde. El miedo me invadió. ¿Quién podía saberlo? ¿Andrés le había contado a alguien? ¿O alguien nos había visto? Esa carta anónima fue un golpe directo a mi conciencia. La culpa, que ya me atormentaba, se convirtió en paranoia. Empecé a sentir que todos en el convento me observaban, que cada mirada contenía un juicio silencioso. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo permití que mis votos quedaran en segundo plano por un amor prohibido? Cuando vi a Andrés nuevamente, le conté sobre la carta. Su rostro se tensó al instante. Nadie puede saberlo, Lucía, me dijo, su voz firme pero llena de preocupación. Esto podría destruirnos a ambos. Acordamos ser más cuidadosos, incluso limitar los encuentros, pero el daño ya estaba hecho. Una semana después, la esposa de Andrés llegó al convento, esta vez con un semblante distinto. En lugar de la amabilidad habitual, su rostro reflejaba una mezcla de dolor y determinación. «Necesito hablar contigo», me dijo en voz baja, llevándome a un rincón apartado. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté mantener la calma. «Sé lo que está pasando entre tú y Andrés», dijo, sus palabras directas como un puñal. Quise negarlo, pero las lágrimas en sus ojos me paralizaron. «No voy a armar un escándalo, pero esto tiene que terminar. Tú tomaste votos, y él tiene una familia. Esto no solo los lastima a ustedes, Lucía, me está destruyendo a mí». Su sinceridad me rompió. Nunca había pensado realmente en el dolor que esto le causaba a ella, en cómo nuestras acciones podían arruinar más vidas de las que imaginábamos. No tenía excusas, solo arrepentimiento. Esa conversación marcó un antes y un después. Esa noche, no pude evitar confesarle todo a Sor Teresa. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero sabía que necesitaba ayuda para corregir mi camino. Ella escuchó en silencio, su rostro impasible, pero al final me dijo algo que nunca olvidaré. Todos cometemos errores, Lucía. Pero lo importante no es solo arrepentirse, sino actuar. Dios puede perdonar, pero también te exige honestidad contigo misma y con los demás. La mañana siguiente, tomé una decisión, debía enfrentar a Andrés. Nos encontramos una última vez, en el mismo parque donde todo había comenzado. Esta vez, no hubo miradas furtivas ni palabras de consuelo. Le expliqué que no podíamos seguir. No puedo ser la razón por la que destruyas tu matrimonio, Andrés. Y no puedo seguir viviendo con esta culpa. Es mejor para ambos si dejamos esto aquí. Él intentó convencerme de lo contrario, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Nos despedimos entre lágrimas, sabiendo que nuestras vidas nunca volverían a cruzarse de la misma manera. Con el tiempo, encontré consuelo en la oración y en la guía de las hermanas del convento. La culpa no desapareció de inmediato, pero aprendí a perdonarme y a aceptar las lecciones que esta experiencia me dejó. Nunca volví a saber de Andrés, pero a veces me pregunto qué fue de él, si logró reconstruir su matrimonio o si encontró la paz que ambos buscábamos en lugares equivocados. Esta experiencia cambió mi perspectiva sobre la fe, el amor y el sacrificio. Aprendí que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para redimirnos, para tomar decisiones difíciles pero necesarias.